En los últimos días seguramente han escuchado por todos lados el nombre de una de las figuras más queridas de México, Carmen Salinas, pero esta vez ligada a unas acusaciones, bueno, increíblemente oscuras. Hoy vamos a desentrañar cómo fue que una confesión, hecha desde una cárcel, desató un escándalo que mezcla farándula, rituales y sobre todo un miedo que parece muy real. Todo, absolutamente todo, arrancó con esta frase, una acusación directa, cruda y la verdad, espeluznante. Un recluso, en medio de una entrevista, soltó esta bomba que se esparció como pólvora en las redes, apuntando directamente a una leyenda del espectáculo. Es que, esta historia lo tiene todo. Parece sacada de un guión de película. Tenemos la confesión de un criminal. Tenemos a una celebridad con una imagen pública que choca de frente con lo que se dice. Y, para echarle más leña al fuego, un rumor de asesinato que lo envuelve todo en un misterio. Un cóctel explosivo. Ok, vamos por partes. La gran pregunta es, ¿cómo es que la declaración de un preso, en un podcast bastante especializado, de repente explota y se convierte en tema de conversación nacional? Bueno, todo empieza justo aquí. Pues resulta que La Fuente es un podcast llamado Penitencia. Un proyecto conocido por hacer entrevistas muy a fondo con personas que están en la cárcel. Y en uno de esos episodios, un interno, al que identifican como Beto, estaba contando su historia de vida y de repente, en medio de todo, suelta estas acusaciones tan graves. Y es que lo que cuenta Beto es de verdad para helar la sangre. No habla de un crimen aislado, ¿eh? Él asegura que era parte de toda una red organizada que le conseguía niños a la élite, a celebridades y políticos, para usarlos en rituales oscuros. Y ahí fue donde soltó la bomba. Mencionó a Carmen Salinas como una de sus clientas. Bueno, y como era de esperarse, casi en cuanto el clip se hizo viral, la historia tomó un giro todavía más dramático. Todo impulsado por la locura de las redes sociales y la aparición de un rumor bastante siniestro. La velocidad de todo esto es impresionante. En cuestión de horas, literal, la historia pasó de ser un clip de podcast a una controversia nacional. El escándalo creció tanto que la propia creadora del podcast tuvo que salir a dar un comunicado, y para el cuarto día, la narrativa ya había escalado a un supuesto asesinato. Ante todo el revuelo, la conductora del podcast, Saskia Niño de Rivera, publicó un video. Su punto era muy claro, defender la integridad de su proyecto. Dijo, esto es un proyecto académico, serio, para analizar la violencia, no es un programa de chismes. Y le pidió a la gente que no se clavara solo en los nombres y el sensacionalismo. Y justo ahí, cuando la cosa no podía ponerse más turbia, ¡zas! Empezó a correr el rumor y, ojo, sin ninguna confirmación, de que a Beto lo habían encontrado muerto en su celda. Supuestamente por hablar de más. Esto, por supuesto, fue como echarle gasolina al fuego de las teorías de conspiración. Ya se hablaba de un encubrimiento masivo. Ahora, para entender el tamaño del impacto de esta acusación, es clave recordar quién era Carmen Salinas para el público. No estamos hablando de cualquier celebridad, estamos hablando de Carmelita Salinas. Es que el contraste es brutal. Por un lado, teníamos la imagen pública de Carmelita, la matriarca de México, una mujer conocida por todos por su fe católica. Y por el otro, las acusaciones, líder de un culto satánico que compraba niños para sacrificarlos. O sea, un choque de trenes, y es por este contraste tan fuerte que la historia le pegó a tanta gente. Claro, la familia de la actriz respondió casi de inmediato. Su hija, María Eugenia Plasencia, fue contundente. Dijo que era una difamación, que era absurdo creer algo así. Recordó la devoción católica y el buen corazón de su madre y hasta anunció que estaban pensando en tomar acciones legales. Ahora, ojo aquí, porque esta acusación tan específica, aunque es nueva, la verdad es que no salió de la nada. Se conecta con otras narrativas y pleitos viejos del mundo del espectáculo mexicano. Y eso le da una resonancia bastante extraña. La gente que tiene muy buena memoria para estas cosas se acordó rapidísimo de aquella famosa pelea entre el actor Andrés García y Carmen Salinas, donde él la llamó diabólica. En su momento fue un pleito de farándula, pero ahora, con todo esto, esas palabras volvieron a salir a la luz para darle un supuesto contexto a las nuevas acusaciones. Y esto nos lleva a una figura clave para entender por qué estas ideas ya andaban flotando por ahí. Resulta que las afirmaciones de Beto encajan casi perfectamente con el testimonio de un hombre llamado Pedro Romero, que lleva años asegurando que él fue parte de la élite satánica de México. Las declaraciones de Romero son, de verdad, muy extensas y detalladas. Habla de una secta llamada la Orden del Carnero Negro, da una lista enorme de celebridades, describe rituales con recién nacidos y hasta acusa a empresas multinacionales de tener pactos con el diablo.
Su testimonio lleva años circulando en Internet, creando, digamos, un marco, una historia previa para las nuevas acusaciones contra Salinas. Ok, ya vimos los rumores, los testimonios que nadie ha verificado. Pero para entender de verdad este fenómeno, tenemos que dar un paso atrás y ver el panorama completo, el contexto histórico. O sea, ¿de dónde viene este miedo a los cultos satánicos en México? Y aquí viene la pregunta clave. ¿Todo esto es puro cuento o hay una base real para este tipo de miedo? Y la respuesta lamentablemente es que sí. La historia criminal de México sí tiene casos documentados y juzgados de asesinatos rituales. Y es que la verdad es que la historia criminal de nuestro país tiene capítulos muy, muy oscuros. Dos de los casos más infames son el de los llamados narcosatánicos, allá en los 80s, y un culto mucho más reciente liderado por Silvia Meraz Moreno. En ambos casos hubo múltiples asesinatos motivados por rituales. El caso de los narcosatánicos, le dio la vuelta al mundo. El líder Adolfo Constanzo y sus seguidores, que muchos eran jóvenes de buena posición económica, hacían sacrificios humanos súper brutales. Ellos creían que con eso iban a conseguir poderes, como hacerse invisibles o inmunes a las balas para proteger sus operaciones de narcotráfico. Y más para acá en el tiempo está el caso de Silvia Meraz Moreno, que es igual de aterrador. Ella y su familia, en un pueblito de Sonora, asesinaron a 2 niños y a una mujer como ofrendas a la Santa Muerte. Todo para pedirle favores económicos y protección. El horror de estos casos, que sí fueron reales, alimenta el miedo colectivo. Y todo esto nos lleva a un concepto clave que se llama pánico satánico. Es un término de sociología que describe este fenómeno, un miedo que se esparce como un virus por la sociedad sobre supuestos cultos malignos. Y lo más característico es que mezcla hechos reales, como los crímenes que sí pasaron, con rumores y testimonios sin pruebas. Es un ciclo donde el miedo se alimenta de más miedo. Al final, la historia de Carmen Salinas es una mezcla muy compleja de acusación, de historia y quizá de histeria colectiva. Tenemos la confesión sin pruebas, los ecos de pleitos viejos y el trasfondo de crímenes que sí fueron reales. Pero la pregunta que queda en el aire es, en esta era de desinformación viral, ¿qué revela esta historia sobre nuestra capacidad para poder distinguir los hechos de nuestros miedos más profundos?